Queridísimo Padre Javier Luxón, en nombre de todo Mater Fátima, queremos darle la más cordial bienvenida a la Academia Cor Immaculatum Mariae. Queremos agradecerle enormemente todo el sacrificio que ha hecho hasta ahora para poder estar entre nosotros. Queremos compartirles a todos el extensísimo currículum del Padre Javier Luxón Peña. Nació en 1952, es premio extraordinario de licenciatura en filosofía en el año 1976, becario del Ministerio de Educación y de Ciencia, docente universitario de investigación en el campo de antropología filosófica, sacerdote desde 1980, formador de 2 seminarios y trabajó como capellán en la pastoral universitaria y juvenil, colaborador en varias parroquias. En 1984 el padre Javier se doctoró en teología. Desde 1985 se ocupa preferentemente en la pastoral matrimonial, impartiendo ejercicios espirituales y cursos de formación a casados, a jóvenes, a sacerdotes. Ha impartido abundantes cursos sobre teología en varios centros de formación, sobre todo en teología en Getafe y en antropología teológica y en Sagrada Escritura. Actualmente el padre Javier imparte cursos de Biblia y de patrología en parroquias de Madrid. Ha sido exorcista entre los años 1995 y 2015 en las diócesis de Córdoba y en la arquidiócesis de Madrid, en España. Es vicario parroquial, capellán, coordinador de un hospital de Madrid. Es autor de numerosos libros, pero el que más nos convoca es el de las 6 puertas del enemigo. Queremos a todos darles la más cordial bienvenida y decirles de corazón que hemos preparado este curso junto al Padre con mucha oración, muy esperanzados en lo que Él nos pueda compartir, y es un lujo que la Academia se da en tener a semejante expositor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias y un saludo a todos los comunicantes. Si les parece, nos encomendamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que por ese mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, le ha faltado en la exposición, la presentación del ponente, pues decir que soy guadalupano, como se puede ver ahí, porque me nombró la Virgen en un exorcismo. Me dijo, tú, aunque eres de la diócesis de Madrid, a partir de ahora quedas nombrado guadalupano. Y, o sea, que eso ha sido privilegio de la Madre. Y bueno, pues vamos efectivamente en este curso, que para mí es un gusto el poder impartirlo a todos ustedes, sobre el tema de la virtud teologal, de la esperanza cristiana, ante la situación en que nos encontramos, la presencia del mal en el mundo. Jeremías dice que maldito el hombre que pone su esperanza, su confianza en el hombre, porque la fe, la esperanza, hay que ponerlas en Dios. Y la caridad tiene que ir dirigida a Dios sobre todas las cosas, como se nos viene recordando estos últimos días, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. La esperanza, cuando hay un momento como el que nos encontramos, que es un momento muy complicado porque el enemigo, los diablos están muy sueltos, el mal se ha extendido como una marea negra en el mundo y uno tiene el peligro de flaquear en su esperanza. No, es el momento de reavivar la esperanza, porque nuestra esperanza es en Dios. Jesucristo lo cuenta Lucas en el capítulo 21 y Mateo en el capítulo 24, en el sermón escatológico, cuando habla de los tres grandes momentos
que se iban a suceder después de su marcha al cielo. El juicio de Israel por haber rechazado al Mesías, que fue, dije antes, el pase esta generación. La generación era 40 años, pues efectivamente, del año 33 al 71, que fue destruido Jerusalén, pues se produjo esa purificación, ¿verdad?, por haber rechazado el Mesías. San Pablo, en la carta a los romanos, los capítulos 9 a 11, dice que los judíos, que ese rechazo de los judíos fue ocasión para que la fe fuera a los gentiles, como él hizo, que la fue predicando, llegaba a un sitio, cuando los judíos le rechazaban, iba a los gentiles, ¿no? Y los gentiles son los no judíos, ¿no?, los paganos. Y entonces, pero él dice, pero no os riáis de los judíos por el hecho de que vayan a ser castigados, porque así como su rechazo fue ocasión para que la fe viniera a nosotros, el rechazo de los gentiles al Mesías, que es lo que está pasando en estos momentos, será ocasión de que la fe vuelva a Israel. Dice el segundo libro de los Macabeos que el arca de la alianza, que se llevaron con el altar de las ofrendas por permisión de Nabucodonosor, el profeta Jeremías y sus discípulos, pues fue al monte Sinaí, en una cueva, los dejaron, lo emparedaron la cueva y hasta hoy. Y dice el segundo libro de los Macabeos que no se descubrirá el arca hasta que Israel, hasta que los judíos vuelvan a reconocer a Jesús como su Mesías. Entonces se descubrirá el arca de la alianza, volverá a aparecer. Serán dignos de nuevo de tener recordar y rememorar y renovar esa alianza que habían hecho con Yahvé y que rompieron al matar a su Mesías, ¿no? Pues estamos en un momento, ¿verdad?, en que es asombroso, porque el judaísmo mesiánico, hay mucho judaísmo mesiánico en estos momentos, que son muchos miles de personas en Israel, aparte de gente que se ha convertido, son católicos, expresamente católicos ya, judíos católicos, pero es que hay muchos judíos mesiánicos que reconocen a Jesús como su Mesías, y esto se está extendiendo cada vez más, lo cual es un signo de que efectivamente, como dice San Pablo, de que al haberse producido el rechazo de los gentiles, va a haber, que es el segundo punto que Jesús trata en sus sermones escatológicos, que recogen Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y ahí el Señor dice, cuando veáis estos acontecimientos, que son muy dolorosos, ¿no?, porque dice Zacarías que heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, y aquí que vengo a purificar a mi pueblo y morirán las 2/3 partes de la humanidad, incluyendo a muchachos, dice. O sea que va a ser una cosa muy dolorosa. Eso no se ha producido nunca en la historia de la humanidad, porque sí, pues hombre, el diluvio se afectó a toda la humanidad menos a 8 personas. Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Pero luego ya no ha vuelto a haber una cosa igual. Ha habido Sodoma y Gomorra, pero fue un pueblo el que es destruido, ahí está el Mar Muerto, ¿no?, por este pueblo que cayó pues en la legitimación y en la extensión de la práctica homosexual. Pues ha estado la Torre de Babel, una dispersión de un pueblo que querían construir un zigurat para que no pudiera haber otro diluvio que los destruyera, y fueron dispersados, ¿no? Ha habido pues momentos difíciles, civilizaciones que han desaparecido, la que construyó las pirámides, civilización como la inca, la azteca, civilizaciones como en la cristiandad, el siglo XIV, que murió la tercera parte en 3 años, de todos los cristianos del mundo, la tercera parte, esa peste bubónica, peste negra, entre 1348 y 1350, en un tiempo pues, de mucha apostasía, porque empezando por el Papa, que había sido infiel y se había ido de su diócesis, se había ido a Aviñón, que no se había perdido nada, el sucesor de Pedro no puede irse a Aviñón. Entonces, y bueno, las órdenes religiosas, ni pobreza, ni castidad, ni obediencia, como decía Santa Catalina de Siena, en ese diálogo, el libro suyo, El Diálogo, que recoge ese diálogo que tuvo con Jesucristo, en que se lamenta, ¿no?, de la situación de su iglesia, ¿no? Entonces, pues digo que ha habido momentos muy difíciles, pero esto que dice Zacarías, que las 2/3 partes
serán purificadas, pero quedará una tercera parte. Y esa tercera parte, pues yo la acrisolaré como se acrisola la plata o el oro con el fuego, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. O sea que va a haber, después de esta gran purificación, esto no es el fin del mundo, sino esto es el fin de esta época pagana, que en esta primera charla de este ciclo sobre la esperanza cristiana vamos a explicar brevemente, resumiendo mucho lo que he explicado en este libro de el Quo Vadis Ecclesia, que es un libro que he publicado en diciembre pasado, en que explico que la gran apostasía, cómo se ha producido, cómo ha sido vaticinada por la Virgen, por muchos santos de la historia de la Iglesia, y cómo hay que responder a eso con una nueva evangelización, pero una evangelización que sea evangélica, ¿no? Pero claro, lo primero que hay que explicar es esa gran apostasía, ¿no? Y como digo, pues el primer punto que conviene tener presente es que estamos en las puertas, estamos empezando ya, todo el tema de la peste, luego el hambre que se va cerniendo sobre la tierra, la carestía, la guerra, etcétera, ¿no? Tantas cosas que vamos viendo, ¿no? Y que son signos, pues, de un proceso de una sociedad que se ha apartado de Dios, y al apartarse de lo único que nos puede proteger, que es Dios, pues quedamos en manos de los diablos, ¿no? Y por eso están tan sueltos. Eso estaba profetizado, que habría una etapa en que los hombres pues se alejarían tanto de Dios que darían a los demonios pues cancha para que nos atacaran y nos destruyeran en gran medida. Y es lo que está sucediendo, ¿no? Y no solamente en el mundo, sino dentro de la misma Iglesia, ¿no? Porque Jesús decía que vosotros sois la sal de la tierra. Cuando hay una gran corrupción en el mundo es porque dentro de la Iglesia. Ahora, con el tema de la crisis de la pederastia en la Iglesia, nos hemos enterado de que durante decenios, desde los años 60, se empezaron a ordenar sacerdotes homosexuales, empezaron a producirse, pues claro, unas situaciones terribles que dieron lugar pues, a toda esta crisis que ha arruinado a tantas diócesis, pagando indemnizaciones, precisamente diócesis que cuando Pablo VI, San Pablo VI ahora, sacó su encíclica sobre el celibato y sobre el matrimonio, rechazaron las encíclicas papales, porque estaban imbuidos por una ideología de género que habían introducido en la Iglesia unos jesuitas y unos redentoristas. Ya hablaré de eso en la siguiente clase del miércoles próximo, y que habían hecho que entrara dentro de la Iglesia y se explicaran en los seminarios como cosa admisible pues determinadas conductas completamente inmorales. Entonces, esa corrupción dentro de la Iglesia hace que no fuera capaz, como dice el cardenal Sará en su libro sobre se hace de noche y atardece, ¿no? Pues ahí explica el cardenal que la Iglesia no estuvo en condiciones, no tenía fuerza moral, había como una parálisis generalizada progresiva. Saben que la PGP, la parálisis general progresiva, es el último estadio de evolución de la sífilis, o un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? Es un SIDA, ¿no? Que se había introducido dentro de muchos cristianos y que hizo que la Iglesia no estuviera en condiciones de parar esa oleada, esa marea negra, ¿no? Terrible de inmoralidad que había sido consecuencia pues bueno, de ese apagamiento en la fe que se había dado en alguna serie de sectores dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces, eso es importante porque vamos a ver, es importante saber dónde estamos. Y para saber dónde estamos conviene saber de dónde venimos. Para no pensar que bueno, que esto que ha salido un grano que no sabe dónde. No, mire usted. Esto no es un grano que ha salido y que no sabemos de dónde es. Esto tiene una gestación, tiene una génesis, que toda esta situación de inmoralidad que está en el mundo, que ha sido la institucionalización del antidecálogo.
O sea, ahora no es que se reivindique como derecho el poder rechazar a Dios, el poder blasfemar, el poder ser irreverentes con Dios, el poder pues profanar el día santo, el día de fiesta, ¿no? No es que se reivindique como un derecho el no honrar a los padres, no, no, es que ahora la obligación es la contraria, es la eutanasia. Es que estamos obligando a los médicos a practicar la eutanasia, a deshonrar a los mayores, a los padres. Es que ahora no es que se permita matar a los niños en el seno de su madre en algunas ocasiones, no, no, es que el médico que se niegue a eso o la persona que se oponga a eso, pues va a la cárcel. Es que ahora no es que se permita, bueno, hombre, que hay que, como es natural, que hay que respetar a las personas con inclinaciones homosexuales, que eso es totalmente distinto de decir que es buena la práctica homosexual, ¿no? Pero es que ahora el que niegue eso, se oponga a eso, va a la cárcel en muchos países occidentales. O sea, se ha instituido el antidecálogo. El mentir en los medios de comunicación, el octavo mandamiento, la corrupción económica generalizada en el mundo de los políticos, que es una vergüenza a nivel mundial, ¿no? Se ha ido institucionalizando y además impuesto por unos organismos que no los ha votado nadie. A la OMS no lo ha votado nadie. Al nuevo orden mundial, a Soros y toda esta gente, los Rothschild, los Rockefeller, a Bill Gates, nadie los ha votado. Pero ellos quieren imponer su sistema de inmoralidad a nivel mundial, estos Illuminati, ¿no? Quieren imponerlo porque piensan pues, oye, que el mundo lo tienen que controlar ellos. Y además dicen que uno de sus dogmas es que este mundo no es sostenible hasta que no mueran 7.000 millones de personas y se queden 500 millones de personas. Y lo van buscando a través de promover la homosexualidad, cargarse el matrimonio, todo tipo de productos que a los niños los destruyen ya desde pequeños, la píldora del día después, el aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una programación muy bien pensada, ¿no? Y que lo que hace que es institucionalizar el antidecálogo. Pero ojo, eso antes se ha introducido dentro de la Iglesia. Y es el punto que yo al que quería referirme, cuál es el origen pues yo lo denomino esta primera clase, podríamos titularla dentro, que voy a dar 2 clases sobre el marco en el que hay que realizar esta nueva evangelización, en qué situación nos encontramos. Esa situación se puede definir por 2 líneas. Uno, la extensión del racionalismo y la pérdida de la fe, que es a lo que me quiero referir hoy. Y segundo, la revolución sexual de la ideología de género, que es al que me referiré el próximo miércoles. Luego pues hablaremos de cómo Cristo evangelizó y cómo lo hizo la primitiva Iglesia. Clase tercera, cómo se abandonó el ministerio de sanación y liberación progresivamente hasta incluso llegar a la pérdida de la creencia de que existen los diablos, que será la clase cuarta. Después explicaremos lo que es la creación, la caída, la única salvación que Dios nos ha dado. La quinta clase, la sexta, formas ordinarias y extraordinarias de actuar los demonios y las 6 puertas del enemigo. Sexta clase, el discernimiento entre lo sobrenatural y lo preternatural, lo diabólico, entre una afección espiritual y una enfermedad mental. Luego, pues, requisitos para organizar un ministerio de liberación y los primeros auxilios espirituales que tiene que prestarse en toda comunidad que se considere cristiana, ¿no? Que se considere católica. Bueno, pues refiriéndonos a este marco en que nos encontramos, está caracterizado, y que es la causa de que en la Iglesia se perdiera esa vitalidad, y que entonces ya al corromperse muchos ambientes de la Iglesia, que han estado tapados ante el prestigio de Pablo VI, que era un tío pues muy preparado y que salió al paso, que intervino en el concilio, por ejemplo, cuando estaban los debates
de la Constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, y estaban hablando de la sexualidad, pues haciendo excepción conforme a su regla, que él nunca intervenía, porque quería dejar a los obispos que hablaran y tal, tuvo que intervenir y les dijo, miren, ustedes no están preparados antropológicamente para entender estos temas, para salir al paso de esta corrupción que es de la ideología de género, la revolución sexual, en que nos encontramos, ¿no? Entonces, yo como Papa voy a asumir y voy a publicar 2 encíclicas, una sobre la sexualidad en el celibato, otra sobre la que publicó en el año 67 y otra sobre la sexualidad del matrimonio que publicó en el año 68. O sea, fue un papa con un valor, bueno, se le opusieron varias conferencias episcopales, estas mismas que ahora están arruinadas, porque de aquellos polvos vinieron luego estos lodos. Como dijo Benedicto cuando él hace un par de años una cumbre en la iglesia en Roma sobre la crisis de la pederastia en la iglesia, y se juntaron todos los presidentes de las conferencias episcopales. Y entonces Benedicto, el Papa emérito, mandó unas hojas, un dictamen, porque él era el que había estado como prefecto de la Congregación de Asuntos Internos, la doctrina de la fe, durante todos esos años, y él conocía el tema así, y cómo estaba. Y entonces, en esa hoja que no le hicieron caso, y entonces él las publicó en el Clerus.org de Alemania, la hoja del clero alemán, ¿no? Y fue un escandalazo porque se supo, ¿verdad?, de cómo que han ninguneado al que sabe más de este tema y al que ha sido más protagonista de todo esto, el que más ha combatido la corrupción sexual en la iglesia, que no han querido darle voz en esa reunión de una vergüenza, ¿no? Pero bueno, pues entonces él lo publica y dice, miren, en el fondo ha sido todo falta de fe. Porque para que haya un cura que está celebrando la misa, que tenga valor para celebrar la misa estando en esa podredumbre, es que eso o has perdido totalmente la fe y te has insensibilizado, si no es imposible. Totalmente imposible. A poco sensibilidad que tengas, a poca humanidad, es una pérdida total de fe, decía Benedicto como dictamen, y que era lo que él había comprobado, se ha ido perdiendo la fe. Fíjense, siempre hago una pregunta. ¿Cómo es posible que un papa, que él le había dicho a Juan Pablo II, mire, yo me quiero ir porque primero ya llevo demasiados años en esta congregación, estoy muy cansado, soy muy mayor, estoy cansado. Segundo, bueno, no voy a decir el nombre, pero otro cardenal que estaba por encima de él no me deja trabajar y barrer todo lo que hay que barrer. Está tapando cosas y yo no quiero seguir. Y entonces Juan Pablo II, por favor, no me deje, ¿qué tal? Si yo voy a morir ya, ¿qué tal? Bueno, en 3 ocasiones le pidió Ratzinger que lo liberara de esa responsabilidad y 3 veces Juan Pablo II le pidió que por favor que no lo dejara. Bueno, cuando muere Juan Pablo II, él era el decano del colegio cardenalicio y entonces le tocó convocar el concilio, el cónclave. Y en la misa de convocatoria del cónclave, de comienzo del cónclave, explicó la situación de la iglesia. Entonces, como despidiéndose, dice, bueno, esto es lo que yo les muestro, ahora el que venga, esto es lo que le toca. Y entonces los cardenales dijeron, pues tú, te lo explicas muy bien, te vas a tener que encargar de dirigir la iglesia ahora. Y entonces el pobre, que ya se frotaba las manos pensando que se iba para su casita, que a una merecida jubilación que tenía el hombre ya con la edad que tenía, ¿no?, pues le tocó asumir el servicio petrino, ministerio petrino, y entonces uno dice, vamos a ver, un hombre con muchas ocupaciones, como papa que era, un hombre con muchos años, un hombre ya muy desgastado. ¿Cómo se le ocurre publicar un libro en 3 volúmenes, Jesús de Nazaret? ¿Cómo se le ocurre? Pues mire, muy sencillo. Él lo explica en el prólogo de esos 3 libros que ahora se han unido en un solo volumen, la infancia, la vida pública, la vida y la muerte y resurrección. Él los publicó primero la vida pública, luego muerte y resurrección y finalmente la infancia, pero ahora ya se han unido. Pues en el prólogo, él explica que el gran problema de la Iglesia y del mundo como
consecuencia del siglo XX, ha sido el racionalismo, lo que llamaba Pío X el modernismo. Una interpretación racionalista de la Biblia, lo que se llama una hermenéutica bíblica racionalista. ¿Qué significa racionalista? Que todo lo que sea, que no reconoce más que lo somático y lo psíquico. El ser humano tiene 3 niveles, espiritual, psíquico y somático. Pues los racionalistas rechazan el espíritu. Dicen que no existe el espíritu y que todo es o psique o soma. Entonces, pues estos racionalistas hacen una exégesis, una interpretación de la Biblia, tanto los exégetas judíos como los exégetas protestantes, como una serie de exégetas católicos, hacen una interpretación de la Biblia racionalista. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que aparezca en la Biblia como algo espiritual hay que desmitologizarlo, decían ellos. Hay que hacer comprender que eso no es verdad, que eso no son más que resabios de creencias ancestrales, de gente inculta, que explicaban recurriendo a eso cosas que no sabían explicar, pero ahora somos muy modernos y muy incultos y entonces no necesitamos del espíritu para explicar esto ni hablar de milagros. Entonces quitaban todo lo espiritual, por tanto quitaban los ángeles, los buenos y los malos, no existe el demonio. Hay mucha gente que ha ido a pedir a su párroco, a su obispo, que le atiendan, que le hagan liberación y lo han mandado al psiquiatra porque no creen que exista el demonio. Mire, el Papa, el Papa ha hecho mucha catequesis sobre el combate contra el demonio, hasta el punto de que los obispos de Estados Unidos, la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, le ha sacado en el año 2017, me parece que es, un libro que se llama Rebuking the Devil, reprendiendo al diablo, que recoge sus catequesis sobre el enemigo. Entonces, el Papa, que habla mucho pues, de estos temas y lo explica y tal, mandó una carta hace 3 años a los obispos del mundo, diciéndoles, a todos los obispos, por favor, cumplan su obligación de instituir el ministerio exorcístico en su diócesis, en la congregación para el no he conseguido. ¿Se me oye ya? Sí, padre, se le escucha. Vale, que es que no he conseguido poner en silencio porque estando funcionando el Zoom no permite poner en silencio, si no lo has hecho antes. Entonces tendría que desconectar y por eso disculpen la interrupción de esta llamada que ha entrado. Bueno, pues lo que venía a decirles es que el Papa les manda una carta diciendo la Congregación para el Culto, que es la que se encarga de los sacramentos y los sacramentales, el exorcismo es un sacramental, están hasta el gorro, les dice el Papa, bueno, en otras palabras más finas, ¿no? Están hasta el gorro de denuncias de todo el mundo que se quejan de que en el obispado no los atienden y que los mandan a la psiquiatra. ¿Y por qué? Y dice, ¿pero por qué? Son muy malos. Es que están confundidos, es que se les ha enseñado en el seminario que no existen los espíritus, que el espíritu no existe, que no existen los demonios. Y claro, yo digo, vamos a ver, si no existe el demonio, Satanás no tentó a Adán y Eva, no hay pecado original, no hemos perdido el paraíso, seguimos en el paraíso. Si no ha habido pecado original, no necesitamos un redentor. Si no necesitamos un redentor, Cristo pues es un hombre pues como otro cualquiera, pero no es el enviado, el hijo unigénito del Padre que se ha hecho hombre para salvarnos del pecado. Si no existe el pecado, no existe el demonio, no existe el reino de Satanás. O sea, toda la fe materialmente a la papelera. Como dicen en Sevilla, se le aplica el artículo 6º, al 6º los papeles, dicen los sevillanos, ¿no? Pues sí, toda la fe se le aplica el artículo 6º, al 6º de los papeles. Claro, pues es muy grave. Entonces el Papa les decía, por favor, instituyan exorcistas, porque ya está bien.
Entonces, bueno, ha habido algunos obispos que le han obedecido, otros que siguen sin obedecerle y hacen lo que les da la gana, y porque no creen, no creen. Pero hay algunos que han instituido exorcistas, pero pues si no lo hubieran hecho, porque si no lo forman, el exorcista tiene miedo, no le han dado formación, no le han enseñado a enfrentarse a esos temas y no ejerce el ministerio. Rehuye, viene una persona y dice, bueno, ya le llamaré, y no lo llama. Entonces, pues eso. Dice Marco Estrada, pues que eso, ¿no? Que eso le pasó en su diócesis. Pues claro, pues es que ha pasado en muchísimos sitios. Yo cuando dejé de ser exorcista me estoy dedicando a formar a exorcistas con este manual, que es el primer manual de exorcística que se ha publicado en la historia de la Iglesia. Este libro que han anunciado en la carátula que les han enviado, Las 6 puertas del enemigo, que es un manual de exorcística. Porque mi obispo, cuando dejé el ministerio, quedamos en que dejaría el ministerio, pues me dijo, hombre, forma a los exorcistas. Y yo estoy pensando, ¿y cómo se puede? Un manual, es que no existe. Están los libros del Padre Amor, que explican experiencias. Ahí va de Mecum, si pasa esto, reza tal cosa. Hay prontuarios de oraciones, hay tal, pero no había ningún manual que te explique desde la doctrina católica cierta, desde la enseñanza católica, todos los fenómenos que uno puede encontrarse en el ministerio de liberación y de exorcismo. Entonces, bueno, pues ese es el punto, ¿no?, al que quería referirme, que es el racionalismo. Interpretación racionalista. Se quita todo lo espiritual en la Biblia y se quita todo lo sobrenatural. Los milagros no existen. Claro, eso es gravísimo, porque yo no sé si han visto ustedes una película de Mel Gibson que no tiene desperdicio, yo la recomiendo muchísimo para las catequesis, con niños, que se llama El hombre que hacía milagros. Es una biografía de Jesucristo hecha con muñecos de látex. Muñecos de látex. Y entonces, pues ahí cuenta la vida de Jesús desde la perspectiva de la hija de Jairo, a quien Jesús cura y tal, y va contando pues quién era Jesús. Era, como bien lo define este director de cine, el hombre que hacía milagros. Porque ¿cómo sé yo que Jesucristo no es uno más, un hombre bueno como Buda, como Mahoma, como Lutero, como tal? Pues muy sencillo. Porque Jesús es el único hombre de toda la historia de la humanidad que ha demostrado que además de ser hombre es Dios, porque hacía milagros y expulsaba demonios. Los profetas hicieron algunos milagros. Elías y Eliseo incluso resucitaron un muerto. Pero con la profusión con que lo hizo Jesús, nadie. Y ninguno, no consta en ningún lugar en el Antiguo Testamento que hubiera ningún exorcismo, que hicieran exorcismos. Entonces, claro, si tú con el racionalismo niegas todo lo que sea milagroso, pues entonces Cristo no es Dios. Y si Cristo no es Dios, su moral, yo no tengo por qué vivirla. Es decir, Benedicto explica que el gran problema de la Iglesia en el siglo XX ha sido esa exégesis bíblica que ha quitado todo lo espiritual y todo lo sobrenatural. Ya digo que es distinto. Sobrenatural es lo que excede toda naturaleza creada, ya de los hombres como de los ángeles. Preternatural es lo que excede la naturaleza creada humana, pero no la de los ángeles, que pueden hacer esas cosas. Pero sobrenatural es que está por encima. Eso solo lo puede hacer Dios. Bueno, pues lo sobrenatural y todo lo espiritual. Y lo milagroso, la expulsión de demonios, sobrenatural. El mundo espiritual lo niegan también. Entonces eso tuvo como consecuencia, segundo paso, dice Benedicto, la negación de la divinidad de Jesucristo. Y si Jesucristo no es Dios, tercer paso, el relativismo moral. Su moral no me implica a mí ahora mismo, como dicen los obispos alemanes. Bueno, gracias a Dios son solo el 80%, pero es terrible. Que dicen, no, Cristo es un tío estupendo, muy inspirador, pero para su tiempo. Ahora nosotros tenemos que adaptar el Evangelio a los tiempos actuales, porque la Iglesia no vende.
Ese ha sido el problema que se ha planteado en la Iglesia, cuando la Iglesia deja de ser una religión estatal y ahora tiene que evangelizar desde la santidad, se encuentra con que ahora no vende una escoba. Antes, tú, por el hecho de ser miembro del Estado del Imperio Romano, tenías que ser cristiano desde el año 380, en que Teodosio saca, con otros 2 emperadores, sacan el edicto de Tesalónica, Juntos Populos. Queremos que todos los pueblos reconozcan la fe que predicó Pedro en Roma, que es la fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, a partir de ese momento y durante 15 siglos, pues si tú eras miembro del Imperio Romano o del Sacro Imperio Germánico, pues tú tenías que ser católico, sí o sí. Y si no lo eras, eras un ciudadano de segunda. ¿Qué pasa cuando con la Revolución Francesa, entre ese momento y un siglo después, la pérdida de los estados pontificios, durante finales del 18, principios del 19, la Iglesia deja de ser una religión reconocida y apoyada por el Estado? Pues a partir de ese momento la Iglesia ahora dice, ¿ahora qué hacemos? Y se reúnen en concilio, el Vaticano II, donde confluyen 2 tendencias. Unos, los tradicionalistas, que no querían reconocer que la Iglesia institucional, había hecho cosas mal, se había mundanizado, había permitido que pertenecieran a la Iglesia gente que se había bautizado sin una iniciación cristiana, sin haber cumplido lo que se dice cuando uno se bautiza. Chaval, o tú, ¿has dejado la vida pagana para vivir una vida cristiana? ¿Has renunciado a Satanás, a sus pompas, a sus obras? ¿Has dejado la vida de pecado? Pues no, seguían, se les daba el bautismo sin que hubieran renunciado a nada de eso. Entonces, claro, eso, los tradicionalistas decían que no había que rectificar, que no había que purificar. Claro que sí, había que quitar, como decía Benedicto, las adherencias mundanas que se habían metido en la Iglesia cuando se convierte en una religión del Estado, que entonces sí, está apoyada por el Estado, pero está invadida y contaminada por el Estado. Y eso va dando lugar, poco a poco, a la crisis del siglo XIV, que ya es un detonante que hace que la Iglesia se desprestigie. Y a partir de ese momento, primero con el Renacimiento, que es la reacción ante la crisis del siglo XIV, la peste negra, que es un querer volver a empezar. Pero ahora ya no se basan en los valores cristianos totalmente desprestigiados, sino en los valores paganos del mundo greco-latino. El Renacimiento es pagano. Y nos lo habíamos ganado a pulso por nuestra falta de santidad. Segundo, Lutero. En 1517, Lutero publica el Sermón de las Indulgencias. Y entonces rechaza la Iglesia como institución. 200 años después, se funda en 1717 la primera logia masónica moderna, la Ilustración. Ahora la luz del mundo no es Cristo, Dios de Dios, luz de luz. Ahora la luz del mundo es Lucero, Lucifer, que es el que nos trae la madurez, porque hace que podamos ser como dioses, sin Dios. Y ese rechazo total, frontal de la masonería, que está extendida por todas partes, estos del nuevo orden mundial son como una versión, en último término, Illuminati, ¿no? Bueno, la masonería es la tradición de Illuminati, ¿no? De iluminismo, ¿no? De luciferismo, pues en 1717 empieza a trabajar la Ilustración, porque en donde ya no rechaza la Iglesia institución, rechaza a Jesucristo. Y 2 siglos después, 1717, la revolución comunista, bolchevique, menchevique, ya no rechaza a la Iglesia, ya no rechaza a Jesucristo, rechaza a Dios. Un siglo antes, en el 19, así como en el siglo XVIII los Illuminati, los masones, decían que la fe se opone a la razón y que ser creyente es tener un electroencefalograma plano, pues ahora la reacción del romanticismo ante esa frialdad del racionalismo de la Ilustración, pues lo que dice es que Dios es un enemigo de la felicidad.
Y así Marx es enemigo de la felicidad y el orden social. Freud es un enemigo de la realización sexual. Nietzsche es un enemigo de la autorrealización humana. Entonces, pues ese es el punto. El rechazo progresivo como consecuencia, como dice Zacarías 13:7 y siguientes, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y aquí que vengo a purificar a mi pueblo, y 2/3 partes perecerán, y 1/3 parte sobrevivirá y será purificada por el Espíritu Santo. Si leen el libro de Joel, hay 4 profetas menores, que es Joel, Sofonías, Zacarías y Malaquías, que hablan de ese momento, de la gran purificación, que llaman el día de la ira de Yahvé, el día del juicio de las naciones, lo llaman de diversas maneras. En el fondo es la purificación del mundo que había recibido el Evangelio y que lo ha rechazado. Entonces, bueno, pues ha habido pues, que eso ha sido consecuencia de nuestra falta de autenticidad. Gracias a Dios, durante toda esa etapa, Cristo nos aseguró que Él estaría con nosotros, y entonces ha habido multitud de iniciativas maravillosas de santidad con las que se ha mantenido el espíritu evangélico, pero en los ambientes institucionales ha dejado mucho que desear en muchos momentos. Muchos papas muy inmorales, muchos obispos muy fuera de lugar, muchos sacerdotes metiéndose donde no debían y mucho pueblo de Dios viviendo un cristianismo light. Y claro, si la sal se vuelve sosa, todo el mundo se corrompe. Y es lo que ha sucedido. Y es importante, claro, por eso decía Benedicto, yo he publicado este libro, Jesús de Nazaret, para hacer una exégesis bíblica, católica, científica, refutando a estos que son teólogos ficción. Yo les puedo asegurar que lo son. Yo cuando lo dijo, pues no lo había experimentado, porque a mí en mi vida ha habido un momento que me ha hecho un bien enorme, que es que estando, yo siempre he impartido clases de antropología, que he sido antropólogo en el plano de la filosofía, he sido profesor de universidad en la filosofía, y cuando me alcanzó la vocación al sacerdocio, que fue ya más tarde, pues y me ordenó sacerdote en el año 80 y tal, pues y he estado 2 años enseñando filosofía y paso a la antropología teológica, a meterme, hago el doctorado en teología, me meto en la teología y tal. Pero hubo un momento que, estando dando clases en el Centro de Teología de la Diócesis de Getafe, donde yo estuve un tiempo por la enfermedad mortal de mi madre hasta que falleció, para ayudar a mi hermana en su atención, pues estando allí me dijeron, hombre, no tenemos muchos doctores, entonces tú que eres doctor, ¿por qué no te encargas? Nos ha fallado el profesor de Sagrada Escritura, introducción a la Sagrada Escritura, libros históricos, que es una materia muy específica que necesita mucha preparación, por lo te encargas tú. Y dije, hombre, porque yo no soy especialista en eso. Pero bueno, total, me lo pidieron y yo me dediqué a estudiar para poder impartir esa materia. Eso me ha hecho un bien enorme, a mí me ha cambiado, porque desde que he estudiado a fondo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo conocía mucho más, pero que he estudiado a fondo el Antiguo Testamento, pues a mí me ha cambiado mi vida, ¿no? Porque, claro, entiendo la palabra de otra manera, la puedo interiorizar de otro modo, me dice mucho más, escucho más al Espíritu Santo, o sea, es una auténtica maravilla. Bueno, pues lo que quiero decir es que ese racionalismo que se había metido llevaba a una postura en la interpretación de la Biblia completamente, como dice Benedicto, teólogos ficción. Y hubo un profesor, un alumno guineano, un sacerdote guineano de Guinea africano, que llevaba 7 años encallado con la tesis de licenciatura. 7. Entonces, entre pitos y flautas, total. Y entonces un amigo común me dijo, mire, lo que le pasa a esta persona, ¿por qué no le ayudo? Porque la directora de su trabajo le dice que no se entiende su español. Caramba, pues si eres la directora, encárgate, ponle a alguien para que le ayude y no te desentiendas. Bueno, en fin, no voy ahora a ponerme a criticar a esa señora. Total, que me pidió si yo podía ayudarle. Yo le pedí permiso al párroco en el mes de agosto
Y entonces el mes de agosto en esa parroquia era muy tranquilo, pues la gente se va de vacaciones y tal, era muy tranquilo. Y el párroco no se iba de vacaciones, pues éramos mayores y ya no le gustaba irse. Y entonces me dijo, sí, pues ayúdale, porque este muchacho, él le tenía mucho aprecio a ese sacerdote, que es un gran sacerdote, y este muchacho necesita ayuda y tal. Y entonces me dediqué todo el mes a trabajar con él. Y desencallamos la tesina, la defendió brillantemente y se fue a su país, gracias a Dios, ¿no? Pero cuando yo estaba con él, decía, dice Bullman, no sé qué, tal, como dice Bullman. Y digo, ¿cómo dice Bullman? Pero este señor fundamenta esta afirmación. Y dice, no fundamenta nada, lo postula. Y digo, entonces, ¿tú por qué lo citas como si fuera palabra de Dios? Si tiene usted razón, me decía el alumno este, ¿no? Porque es que es totalmente acientífico. Entonces, Benedicto quiso, de poder a poder, de teólogo de verdad, que es uno de los grandes del siglo XX, con la diferencia de que otros que también han sido muy grandes se les entiende menos, y a Benedicto se le entiende todo, a Ratzinger se le entiende absolutamente todo, gracias a Dios. Y entonces, pues, de poder a poder, quiso hacer. ¿Por qué? Porque la gran tragedia del mundo y de la Iglesia fue perder el racionalismo, la pérdida de la fe en la divinidad de Jesucristo y como consecuencia la pérdida del respeto a su moral y pensar que la moral evangélica hay que adaptarla. No, señor. En el concilio estaba la versión tradicionalista, que me he quedado ahí, y estaban los modernistas, que pensaban, así como nosotros no querían corregir lo que hay que corregir, estos pensaban que el evangelio hay que adaptarlo, hay que modernizarlo, porque no vende. No, señor, lo que no vende es un evangelio adulterado, lo que no vende es un cristianismo light. Como he publicado, yo tengo un canal que se llama Padre Javier Luzón en Telegram y otro en YouTube, Tiempo de Respuestas, y todas las semanas saco un vídeo de temas de actualidad. El de esta semana, así. La gente no abandona la Iglesia por falta de modernidad, sino por falta de fidelidad al Evangelio. Se lo dijo un pastor alemán a los obispos alemanes. Dice, vamos a ver, ustedes, ¿por qué no dejan en paz a los católicos que quieran ser católicos? Si todo eso que ustedes están proponiendo ya lo tenemos los protestantes. Ustedes quieren sacerdotisas y obispas, nosotros tenemos todo eso. Ustedes quieren bendición de uniones homosexuales, nosotros las estamos realizando. Y se nos está yendo todo el mundo porque nos alejamos de Cristo, le decía el pastor alemán. Ustedes quieren quitar el celibato, nosotros no tenemos celibato. Ustedes quieren, que predique todo el mundo indiscriminadamente. Todo eso lo está en el ámbito protestante. No. Y sin embargo, fíjese, este año han perdido los obispos alemanes 360.000 el año pasado, ¿no? Fieles, que han apostatado de la Iglesia. Porque claro, en Alemania, ser católico significa pagarle a la Iglesia el diezmo, que es el gran problema que tiene la Iglesia, que le sale el dinero por los oídos y le falta la fe. Como dijo Benedicto el verano pasado, en el mes de agosto, Benedicto cumplió 70 años de cura, de sacerdote, de presbítero, porque los obispos también son sacerdotes, primer grado del sacerdocio, segundo el presbiterado. Pues 70 años del presbítero. Y la editorial Herder, la revista de la editorial Herder, que es una editorial alemana muy potente, le quiso hacer una entrevista, se llama la Herder Correspondance. Bueno, y le hizo una entrevista en la que Benedicto habla de la Kirche, o sea, la iglesia de oficina. Iglesia de oficina. Dice, es una iglesia donde no hay fe, pero están llenos de dinero. Manejan dinero por todos lados. Que es el gran problema que tienen, claro, que les sobra el dinero. ¿Saben ustedes lo que gana un obispo en Alemania? Tiene sueldo de ministro. ¿Saben lo que gana un párroco en Alemania? Tiene sueldo de catedrático, de profesor catedrático. O sea, es tremendo, claro. Y dicen, no se quieren ir, ¿cómo se van a ir? Y perder todo ese dinero. No se van, lo que quieren es cambiar la Iglesia, que se aprueben sus... Pues eso es lo que en el concilio las dos
facciones que se produjeron, la facción tradicionalista y la facción modernista. Al final, el que se salió con la suya fue el Espíritu Santo, porque los debates, para que se votaran los documentos, si no llegaban a un acuerdo, y lo único que podían llegar a un acuerdo eran lo que es de fe, pues y se sacaron documentos que son formidables y que además tratan todo lo que hay que hacer para una nueva evangelización. Lo que pasa es que como esos documentos salieron por la fuerza, por así decirlo, porque no llegaban a un acuerdo, pues los modernistas dijeron, no, nosotros no compartimos esos documentos. Nosotros queremos el espíritu del conciliar. Es un espíritu que no era más que los debates que salían, que no estaban acostumbrados a que la gente hablara con tanta claridad, proponiendo herejías y proponiendo disparates. Entonces, ese era el espíritu del concilio. En España se decía que, en la Asamblea Conjunta se decía que el espíritu del concilio era, ¿cómo era? Abajo abajo las sotanas y arriba las faldas. Ese era el espíritu del concilio. Una cosa totalmente disparatada, una manipulación enorme. Bueno, ¿qué pasa? Acaba el concilio. Pablo VI pone orden en la medida en que su salud se lo permitió, que estaba ya muy quebrantado, estuvo a punto de dimitir, pero luego pues se lo pensó, estuvo de ejercicios, pensó que no, que iba a ser una tragedia para la Iglesia y entonces se quedó. Bueno, pero luego, con el prestigio cósmico de Juan Pablo II, que es un gigante desde el punto de vista humano, eclesial, teológico, filosófico y una personalidad desbordante, ante ese prestigio los modernistas no se atrevieron. Estuvieron agazapados enseñando sus errores desde los confesionarios, en las predicaciones, de una manera más o menos solapada, pero no dieron la cara. Llega el pontificado de Benedicto XVI, el Papa teólogo. Claro, nadie se atrevía a pretender, a proponer que sea cosas contrarias a la tradición apostólica, porque este hombre, pues claro, tenía una preparación. Es la primera vez que había un Papa teólogo, pero teólogo de verdad. Entonces, claro, no se atrevieron. Y entonces, cuando llega Francisco, que es otro estilo y que es como más Papa pastor, más cercano, más tal, se han envalentonado y entonces ya ha salido todo lo que ha estado soterrado, un cisma que estaba presente, una apostasía dentro de la Iglesia que estaba presente, pero que estaba soterrado. Cambia ahora, yo cuando voy a las reuniones de curas, enseguida sé quién cree en lo que enseñaron los apóstoles y quién está en el modernismo. ¿Sé por qué? Pues porque sueltas cualquier comentario y enseguida te salen los modernistas. Bueno, es que si se aman, pues no sé qué, no sé cuánto y tal. Digo, ya sé quién eres. Ya sé quién eres. No necesito más. Entonces, pues eso es el gran problema y es importante tenerlo presente. ¿Dónde estamos? ¿De dónde ha venido esto? Pues de una serie de cosas que han perjudicado la evangelización, por haberse convertido en una religión estatal, producirse un monarquismo papal, producirse unos obispos de carrera que no, al nombrarlos el Papa, pues los obispos en el primer milenio se nombraban en las diócesis, ellos conocían su diócesis y las diócesis los conocían a ellos, pero cuando llega la querella de las investiduras, Gregorio VII, San Gregorio VII, para salir al paso de esa corrupción, pues decide nombrar en los obispos. Eso dio un lugar a que se quitara mucha corrupción, pero dio lugar a un monarquismo, que eso no es lo que dijo Jesucristo. De hecho, los 3 últimos papas han dicho que tenemos que recuperar el modo de vivir el ministerio petrino del primer milenio. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, claro, que esto de que el papa sea un monarca que tiene como súbditos a los obispos, eso no es la eclesiología de Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso dio lugar a una serie de turbulencias, de disfunciones dentro de la Iglesia que han ralentizado la evangelización, que han favorecido la mundanización en el estamento jerárquico y que han propiciado pues, ese alejamiento de la Iglesia. Ya digo que el Espíritu Santo, en cuanto se aprueba el edicto de Tesalónica y un poquito antes, promueve el monacato para que se mantenga la radicalidad evangélica desde ese nuevo modo de evangelizar, de vivir el evangelio con radicalidad, los monjes. Y luego, pues con esos distintos carismas, los
frailes mendicantes en el siglo XII, etc. Entonces, ha habido distintos carismas, por eso siempre la Iglesia dice que la Iglesia necesita dos pulmones, el pulmón jerárquico y el pulmón carismático. La jerarquía tiene que poner orden en los carismas y los carismas tienen que enriquecer a la Iglesia y ser como la vanguardia de la Iglesia en las necesidades que en cada momento promueve, plantea el mundo y las respuestas que en cada momento promueve el Espíritu Santo. Entonces, pues digo que es importante tener presente esa situación en la que estamos. Ha habido una extensión de la pérdida de la fe, que ya explico muy someramente eso en el libro de Quo Vadis, lo pueden ustedes, lo tienen en internet y tal, Amazon lo distribuye y varias editoriales por todo el mundo, y pueden ustedes encontrar una cosa que les ayude a situarse en dónde estamos y por qué tenemos que hacer hace falta una nueva evangelización, pero una nueva evangelización que sea evangélica, no la que promueven los obispos alemanes, esos obispos alemanes que promueven un evangelio mundano, modernista, de adúlteros, de sodomitas, de no sacramentos, de tal. Eso la gente se va que es lo que les pasó a los anglicanos. Saben ustedes, los anglicanos eran muy parecidos a los católicos hasta que perdieron la fórmula de consagración de obispos. Entonces, a partir de ese momento ya no tienen sacerdotes ni obispos. En 1940 y pico fue. ¿Y qué pasa? Los que eran hasta ese momento, igual que los católicos, salvo la unión con Roma, enfrentar la corrupción en ellos. Fíjense, no sé si les sonará, supongo que sí, C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, se escribe. Entonces, C.S. Lewis es un señor que por su amistad con Tolkien, que sí era católico, eran colegas en Oxford, eran del círculo de Newman, fueron del círculo de Newman. Entonces, pues este Lewis se convierte, era agnóstico, y se convierte al anglicanismo, porque era lo que él conocía, era el ambiente en que se movía. En Inglaterra, la Iglesia Católica pues era muy para las clases bajas, y él era un intelectual. Y entonces, por eso Newman quiso promover una ilustración del catolicismo, de la cultura católica, para que no fuera una religión de las clases bajas británicas, ¿no? Bueno, entonces Lewis, uno lee sus libros, las crónicas de Narnia, los Cuatro Amores, Mientras no tengamos rostro, Cartas del diablo a su sobrino, lo que quieran. Tienen decenas de libros maravillosos. Los puede suscribir al 100% cualquier católico. Yo he leído muchos de él, no todo, pero muchos, y les puedo asegurar que no he encontrado todavía nada que un católico no pueda suscribir. Sin embargo, en cuanto perdieron la consagración de obispos y por tanto de sacerdotes, pues han caído en aprobar las uniones homosexuales, apartarse de Cristo. ¿Y qué les ha pasado? Que se les ha ido la gente a mansalva. Porque la gente no quiere seguir un cristianismo que no es de Cristo. La Iglesia Católica ha tenido que montar una organización canónica, una jurisdicción, para acoger a todos los anglicanos, respetando su idiosincrasia, que quieren ser católicos, pero como consecuencia de la desbandada. No, lo que venden no es contaminar y adulterar el Evangelio, no. Lo que vende es la autenticidad evangélica. Y para eso hace falta fe, esperanza y caridad. Y esa pérdida de fe con el racionalismo pues ha sido letal, ha sido deleteria. El Papa Pío X, que fue el Papa de la época de Fátima, de todo eso, pues de la Primera Guerra Europea, de tal. Este Papa combatió el modernismo con todas sus energías. Y con la encíclica Passendi, con un montón de documentos en el plano de la Sagrada Escritura, en el plano de la teología dogmática, en muchos planos. ¿Por qué? Porque se daba cuenta la gravedad de ese cáncer. Y no se equivocó. Ese cáncer ha sido el que ha acabado con la Iglesia
podríamos decir en grandes términos, en muchísimos ambientes, y que ha hecho que la Iglesia no estuviera en condiciones de hacer frente a la podredumbre sexual de la Revolución del Mayo francés, del 68, que es cuando yo entro a la universidad, al año siguiente, se viene a Madrid, y estábamos todo el día pues, en ese ambiente y tal, pues es lo que ha destruido totalmente. Bueno, y por eso digo que es importante saber que esta situación en la que estamos, que el Señor la va a purificar, porque como explico en el capítulo 4 del Quo Vadis Ecclesia, el Señor la va a purificar, porque así lo ha dicho. Pues esta situación, que es insostenible, porque claro, ya no más, ¿no? Además ahora ya se están queriendo inocular eso a los niños menores de 5 años, aquí en España. O sea, quieren hacer han hecho un programa para inocular la ideología de género a los chicos de 2, de 3, de 4, 5 años, para que ellos decidan si quieren ser varón, quieren ser mujer, qué es lo que quieren ser, y que experimenten. Es diabólico. Porque yo creo que por eso el Señor no va a tardar en intervenir, porque él, la palabra más fuerte que dijo en su vida terrena fue esta: aquel que escandalizara a un pequeño, más le valía que le encajaran una rueda de molino y lo arrojaran al mar. Y yo creo que esta sociedad, y él cuando habla en el sermón escatológico, dice Lucas, que la gente estará aterrorizada ante el estruendo del mar y el oleaje, porque las potestades del cielo se tambalearán. Y Sor Lucia cuenta en su diario íntimo, que se ha publicado hace poco, pues que cuando el obispo de Leiría le pidió que, viendo que podía morir, pues estaba muy enferma, que se iba a llevar a la tumba el tercer secreto, le pide que lo ponga por escrito. Ella se perturba porque la Virgen nunca le habló de escribir nada, y se le aparece la Virgen. Y la Virgen le dice: sí, ponlo por escrito, pero pon lo que yo os dije y no lo que luego os he explicado, para entenderlo. Por eso, secreto que nos contaron en el año 2000, estando Lucia presente, es el tercer secreto de Fátima. Lo que no nos contaron es la explicación, que es lo que está en el buró del despacho del Papa, y que van abriendo, cada Papa lo abre y lo vuelven a tapar, porque hablan de la gran situación que se avecina, ¿no? Y no, nadie quiere ser profeta de calamidades. Entonces, pues han tenido miedo, se cayó Juan XXIII, porque no quiso que eso pudiera influir en la visión del concilio, se cayó tal, y bueno, ha sido una pena, ¿no? Porque no se obedeció lo que pidió la Virgen, que es que en el año 60, o sea, cuando se estaba preparando los trabajos del concilio, se revelara ese secreto. No se quiso hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vengo a decir es que estamos en un momento apasionante en el que hay que entender de dónde vienen estos lodos, que tenemos una responsabilidad y que, por tanto, el único remedio es la fidelidad a Jesucristo, que es lo que se ha difuminado y se ha perdido en cierto modo en algunos momentos, a pesar de toda la santidad que el Espíritu Santo ha promovido en toda la historia de la Iglesia. Es muy importante para una persona que quiera tener una fe madura que vea la historia de la Iglesia, que conozca la historia de la Iglesia, porque entonces uno, cuando la conoce, dice: es imposible que esto haya sobrevivido si no estuviera Cristo ahí como Él prometió. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es imposible. Y para terminar, cuento lo que le dijo un obispo a Napoleón. Napoleón estaba hablando con un obispo y le dijo: voy a destruir su iglesia. Y le dijo el obispo: disculpe, excelencia, llevamos los obispos y los curas intentándolo sistemáticamente desde hace 18 siglos y no lo hemos conseguido. Y usted, que va a morir pues pronto y que es un advenedizo, que no conoce la iglesia por dentro, ¿qué me dice que va usted a destruir nada? Usted se pondrá y procurará hacer daño, pero usted no va a destruir nada. Si no lo hemos conseguido nosotros desde dentro, ¿usted qué va a hacer? Y es verdad. O sea, ayuda muchísimo a ver el carácter sobrenatural de la iglesia como convocatoria divina, la acción de Dios en el mundo a través de los sacramentos, de la palabra y de la comunión eclesial, viendo la historia del elemento humano, diciendo: esto habría desaparecido, como han desaparecido todas las instituciones de la historia, si todas las instituciones de la historia, cuando se han corrompido.
Entonces, pues, ¿qué historia de la Iglesia? Pues mire, ahora que hemos hablado del Círculo de Oxford, pues del Círculo de Newman, quiero decir, hay en ese círculo, el cardenal John Henry Newman, pues hay pues, filósofos, ensayistas, literatos, hay de todo. Y hay un historiador que es fabuloso, que es Hilaire Belloc. Se escribe Hilaire Belloc con B. Tiene unas descripciones de la historia de la Iglesia, la crisis de nuestra civilización, biografías de Santa Juana de Arca y tal, que te van describiendo épocas en las que ha habido mucha leyenda negra, que es espectacular. Yo recomiendo mucho eso, ¿no? Luego, hombre, las biografías de Luis de Bol, que son súper amenas. El Papa, me parece, fue Pío XII, le pidió a Luis de Bol, que era un historiador, que contara la historia de la Iglesia con personajes, ¿no? Y entonces él sacó multitud de biografías, ¿no? Y entonces, Hilaire Belloc, con H, Hilaire Belloc. Bueno, pues digo que que es una también, pues, Luis de Bol, sus libros, tiene cosas preciosas, una biografía de San Agustín, sobre Santo Tomás, sobre San Francisco Javier, y cada época, te sitúa San Francisco Javier, que te cuenta todo el siglo XVI. Te cuenta la biografía de Santo Tomás, te cuenta todo el siglo XIII. Te cuenta la vida de San Agustín y te cuenta todo el siglo V. Y toda la crisis arriana y toda la crisis pelagiana. Es impresionante. Es un tipo que escribe, además, amenísimo y agradabilísimo, y es muy interesante para conocer los distintos momentos de la historia de la Iglesia. Luego hay, en fin, hay tratados de historia de la Iglesia, pero decía por cosas menos convencionales, ¿no? Desde luego yo, Hilaire Belloc, lo recomiendo muchísimo, a mí me ha hecho un bien enorme, porque yo estudié filosofía y el profesor de historia historia universal que tuvimos era un marxista y redujo toda la historia a la revolución neolítica, la peste negra del siglo XIV y a la no sé qué de los mundo grecolatino. O sea, 3 revoluciones, nos comió el tarro. Y eso sí, yo sé todo de la revolución neolítica, de la peste negra del siglo XIV y de todo eso, pero dices, hombre, esto no se puede hacer, eso es un crimen, el enseñar la historia universal de esa manera, ¿no? Por eso creo que es muy bueno estos autores que desmitifican. Pues luego está viendo muchos autores británicos ahora, que es curioso, británicos, que están desmontando la leyenda negra contra España, ellos, diciendo que Felipe II era un tipo impresionante, que todo lo que han contado era una manipulación, que tal, británicos, autores británicos, y no católicos precisamente, pero son historiadores que cuando ven, son gente seria, cuando ven que esto es una manipulación, pues lo denuncian y lo dicen. La verdad es que es como Cristo, la matan, la esconden, la ocultan, pero al tercer día resucitan. Bueno, pues ahí lo dejamos, porque me he pasado un tiempo y entonces pues no sé si hay alguna pregunta o dejamos, quizá como nos hemos alargado, pues quizá sería muy interesante si ustedes las preguntas que tengan se las mandan a Leandro o a alguno de los coordinadores, ¿no?, de este apostolado. Ellos me los mandan a mí, yo me preparo la respuesta y la próxima clase, antes de empezarla, pues respondo las preguntas, si les parece bien, y así no me alargo, porque además había quedado que me van a llamar por teléfono y hasta ahora, y entonces no dispongo de mucho más tiempo. Buenas tardes, gracias padre por su enseñanza. Claro que sí, vamos a quedar con esa dinámica. Solamente si usted nos haría favor de repetir los nombres del libro y del canal de YouTube, porque las personas están interesadas en esa información. Pues si quieren, si les parece bien, yo le mando a Leandro el canal de YouTube que se llama Tiempo de Respuestas by Javier Cruzón, o en Telegram,
que es un canal que se llama Padre Javier Luzón. Son los dos canales donde voy poniendo todos esos contenidos. El de Telegram, además, pongo la oración de la mañana muy breve, la homilía del día y las clases de Biblia y de padres de la Iglesia que imparto durante el curso. Pero en YouTube, la oración de la mañana y la homilía no la pongo, ¿no? El otro sí aparece en YouTube, ¿no? En tiempo de respuestas. Y luego la otra cosa que pedía era el título del libro. Bueno, hoy he mencionado dos libros. Uno es el Manual de Exorcística, que ustedes lo tienen en la carátula que han hecho para anunciar estas charlas, y el otro, el que he mencionado, al que me he referido más hoy, es este libro de El Quo Vadis Ecclesia, donde aparece la plaza de San Pedro vacía, como representando una iglesia que se ha ido quedando vacía, y que el Señor le dice, va con la cruz, la leyenda, bueno, que no es una leyenda, leyenda del Quo Vadis, que le dice a Pedro, ¿a dónde vas, Pedro? Y dice, ¿a dónde vas, Señor? Y entonces ahora sería el Señor que le pregunta a Pedro, ¿a dónde vas, iglesia? Habiendo aflojado, ¿no?, en la transmisión de la fe, ¿no? Bueno, pues donde se explica, en este Quo Vadis Ecclesia, se explica, y que si lo ponen Javier Luzón, Quo Vadis Ecclesia, les sale dónde pedirlo, dónde tal, la página web donde pueden contactar y todo eso, ¿no? O sea que esa sería la información. Pero luego las preguntas yo sí les ruego que las envíen para poderlas trabajar, a lo mejor se repiten algunas, y entonces las agrupamos y ya se responden el próximo día. Si les parece, pues le pedimos al Señor que los bendiga, que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal, derrame sobre ustedes la luz, la fortaleza, el amor de Dios y los sostenga en la esperanza. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y de Santa María, que aplasta con su planta inmaculada la cabeza del inmundo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, pues un gusto y que tengan una buena tarde y unidos en la oración. Muchas gracias, Padre. Les pedimos a los hermanos